Muy buenas tardes para todos los amigos y hermanos que de alguna manera están sintonizándose con nosotros en esta tarde. Bienvenido a tu canal Oh Amor de Dios. En esta ocasión tenemos una programación especial. En esta ocasión vamos a analizar algunos temas interesantes y tenemos aquí a parte de los hermanos que siempre estamos trabajando para que ustedes puedan tener buenos contenidos acerca de temas bien interesantes de la palabra de Dios. Tenemos al hermano Miguel, que es una cara ya conocida, y al hermano Juan también, que hoy nos va a acompañar, y vamos a tener, vamos a tratar de tocar 3 temas, por lo menos. Ya sabemos que el hermano Juan era pastor evangélico hace mucho tiempo y tiene ya un tiempo siendo adventista, entonces algunas de las doctrinas que se creen en el mundo evangélico él la va a tocar para nosotros revisarla un poquito, ¿verdad? Lo que mejor se pueda, si el tiempo nos da, porque no tenemos tanto tiempo. Y entonces queremos pues ya comenzar de una vez. Vamos a tener una oración para que podamos ser dirigidos por Dios en esta parte. Miguel. Dios y Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, ahora que vamos a abrir tu palabra, te pedimos que tú nos guíes, que tú nos instruyas y que uses tu Santo Espíritu para que nos las enseñe. Perdona si en algo te hemos ofendido, Señor, y que esto que vamos a hablar aquí sea para la honra y la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces vamos a comenzar con el primer tema. ¿Verdad? Vamos a comenzar con el tema acerca de la muerte, que es un tema bien complicado, es un tema que realmente nosotros como cristianos que entendemos que la persona está descansando, pues hemos cogido mucha lucha, hemos tenido mucho choque con la gente, porque la creencia popular es que la gente no muere en sí, sino que cuando la persona cierra los ojos en este mundo, de alguna manera pasa a otra dimensión, a otra forma de existencia. El mundo está lleno de gente que eso es lo que creen. Entonces nosotros tenemos aquí al hermano Juan, que nos va a tocar esa parte. Él va a tratar de explicar qué es lo que dicen, qué es lo que se cree en el mundo evangélico y cómo es que él enseñaba eso cuando él creía ese tipo de cosas. Muy buenas tardes. Dios bendiga a toda la audiencia que está viendo este programa, esperando que sea de ayuda y de bendición para cada uno de los amigos oyentes y televidentes este programa. Bendiciones para todos. Sí, la pregunta es si o qué podría usted decirnos acerca de esta doctrina, porque es una creencia muy arraigada en el mundo cristiano, de la muerte. ¿Cómo es que los hermanos evangélicos interpretan esta creencia? ¿Qué es lo que usted recuerda? Bueno, de que la persona cuando muere, se cree que cuando muere, la persona, el cuerpo va al cementerio, el espíritu se va al cielo, ¿verdad? El cuerpo va al cementerio y el alma va a un lugar donde Dios lo tenga destinado. Por ejemplo, espíritu, alma y cuerpo, que cada uno tiene su función. Como le dije, el espíritu se va a Dios que lo dio. Esa es la creencia. El cuerpo se va al cementerio y el alma a un lugar donde Dios lo tenga destinado. Ok, usted podría definirnos, antes de que pasemos a ver alguna de esas citas que apoyan o sustenta esa idea, porque se supone que si ellos creen eso, ellos deben extraerlo de alguna parte de la Biblia. Por lo menos eso ellos creen, eso es lo que ellos creen. Pero antes de pasar a esa parte, usted podría decirnos, definir qué es un alma para un evangélico, para una persona pentecostal, cristiana evangélica o de cualquiera de esos concilios que se aglomeran con ese nombre. ¿Qué es un alma? Es como, ¿qué? Sería algo como un cuerpo espiritual.
sería como la persona. Exactamente, porque no sé si ha notado en películas, se hace esta forma de que cuando la persona muere se ve que se para algo dentro de la persona, igualito que la persona más o menos, pero en algo como si fuera humo. Ok. Entonces esto es lo que representa el alma. Muchas veces cuando personas mueren en un accidente o algo así por el estilo, se separa como una forma y parece ser una persona, pero una persona transparente. Esa sería como el alma. Ok, hermano, usted acaba de mencionar algunas ideas. ¿Usted recuerda alguna cita de la Biblia que confirmen? Porque el que cree eso se supone que él ha extraído de la palabra de Dios alguna idea que lo hace creer eso. ¿Usted recuerda algún caso en la Biblia donde pasa algo parecido a eso? Bueno, sí, por ejemplo, el rico y Lázaro. El rico y Lázaro, ok, eso está en Lucas 16. Vamos a tocar esa cita entonces, Lucas 16. ¿Qué otro texto más que usted entienda? Sí, las armas debajo del altar. Ok, las armas debajo del altar, eso está en Apocalipsis. Apocalipsis, eso está en el quinto sello, me parece que es. Ajá, Apocalipsis 6. No recuerda otra cita, hermano, que usted entienda que es muy potente, según ellos, para enseñar eso. Sí, la cita de que habla acerca de que pueden matar el cuerpo, pero el alma no la pueden matar. Ok, esa cita es muy famosa, sí, porque ellos la utilizan para tratar de explicar que, bueno, la cita es lo que aparentemente está diciendo, porque dice que no importa lo que matan el cuerpo, sino el alma, no, o sea, que el alma no puede, o sea, no importa, no temas a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar, y eso aparentemente tiene lógica, aparentemente. Ahora, Miguel, ¿qué tú dirías de eso? ¿Podemos encontrar de una vez alguna cita para tratar de aclarar, por ejemplo, la primera que él menciona del rico y Lázaro, fue la primera que él mencionó? No sé si tú tienes alguna de primera ahí que no sea ninguna de esas dos. Para tratar de entender esto, podríamos irnos directo al texto, no buscarle necesariamente los textos que hablan claro de que muere la persona, ¿verdad? Y que está descansando, sino tomar los mismos textos que explica el hermano para ver si es posible que haya una conciliación en la Biblia y que esa enseñanza quede clara, pero que se entienda de otra manera. ¿Qué tú dirías? Sí, claro, se puede analizar cada texto directamente. ¿Cuál texto podríamos, para comenzar, por ejemplo, la primera que el hermano decía es acerca del rico y Lázaro? Ok, podemos empezar con esa parábola que está en el libro de Lucas. ¿Esa qué tú dijiste? ¿Esa qué? Esa parábola que está en el libro de Lucas. Pero eso fue algo que pasó de verdad. Eso no fue algo que pasó de verdad. Lamentablemente eso no pasó de verdad, porque es una historia que Jesús está contando de algo que había escuchado antes. Para dar una enseñanza, entonces, porque la parábola ese era el fin de ella. Ok, vamos a leer entonces y vamos a ver cuáles son los puntos que se encuentran en esa parábola que nos permiten entender que no es real. Dijiste que estaba en Lucas 16, de versículo 19 al 38, al 31. Que de hecho que si nosotros vamos algunos capítulos atrás, veremos que Jesús está diciendo una secuencia de parábolas. Hay una secuencia de parábolas, por ejemplo, desde el capítulo 14 aparece los convidados a la boda, la parábola de la gran cena, lo que cuestan seguir a Cristo, la parábola de la oveja perdida en el capítulo 15, la parábola de la moneda perdida, la parábola del hijo pródigo. O sea, indudablemente, según lo que tú estás mostrando, estamos en una sección de parábolas. Exactamente. Ese es un punto importante para tomarlo en cuenta, especialmente aquellas personas que son sinceras y que de verdad quieren entender mejor este tema. Hay una sección de parábola y concluye con la parábola El rico y Lázaro, la número
6 o 7 me parece que son repetidas. Que si ustedes se fijan, que la parábola anterior a la de Rico y Lázaro inicia exactamente igual que la de Rico y Lázaro. Por ejemplo, la parábola del mayordomo infiel, que empieza en el versículo 1 de Lucas 16, dice, dijo también a su discípulo, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Fíjense que inicia diciendo, había un hombre rico. Y si vamos al versículo 19, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, que aquí notamos que hay una relación, porque Jesús está contando parábolas. Y las parábolas son historias que no son reales, pero que se utilizan para dejar una enseñanza. Ok, entonces estamos viendo claramente, según lo que tú estás explicando, que las parábolas tienen una manera de comenzar, y en el caso del rico y Lázaro, coincide con la parábola que iba antes, ¿verdad? Acerca del mayordomo infiel. Exactamente. Ahora, podríamos, además de eso, Miguel, entrar a la parábola y encontrar algún elemento que nos muestre que es una enseñanza lo que se quiere dar y que no es necesariamente solamente la base que es que está entre medio de parábolas para uno decir que es parábola, sino analizar el contexto en sí. ¿Es posible eso? ¿Qué tú dirías? Por supuesto que sí. Entonces podríamos hacer eso para que pues los amigos que de alguna manera pertenecen al mundo cristiano que cree estas cosas, pues la analicen y ellos mismos saquen su conclusión. Exacto. Entonces, vamos a leer la parábola tal como lo dice la Biblia para entonces después analizar. Dice versículo 19 en adelante, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Ahí no está alma, ahí no está puerto alma, ahí está un hombre que está hablando, ¿verdad? Exactamente. Ok. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de la migaja que caían de la mesa del rico, y a unos perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, gritando, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo mío, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que lo envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, a Moisés y los profetas tienen, que los oigan a ellos. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Ok, hermano Miguel, entonces hermano Juan, esta historia que está aquí es que usted dice que ellos creen que es real, que no es parábola, sino algo real. Sí.
aquí cuando se le pide cuando el rico pide a Lázaro que, o sea, que pide que Lázaro moje un dedo de agua, cree que con esto se va. O sea, es literal. Es literal. Porque si ellos dicen que es real, que está vivo, entonces él tiene que tener dedo obligado. Sí, se supone que Abraham le dice que no hay un gran abismo entre donde está Abraham y donde está el rico, porque aquí el rico está en el infierno o en el Hades, que viene siendo el infierno porque es como un lago de fuego y está siendo atormentado. Y si Lázaro entonces se levantara y mojara un dedo con agua y lo pusiera en sus labios, él se refrescaría. Esa es la idea. Pero es imposible porque como hay una cima de separación, no puede haber nadie que pueda volar del lugar donde está hacia el otro lado para socorrerlo, humanamente hablando. Ok, aquí está bien. Dice el texto que aparecen varias personas. Aparece Lázaro, sí. Aparece el rico, se menciona a Abraham. Según este texto, se está poniendo como si Abraham fuera Dios. Exactamente. O sea, ya eso es un indicio de que algo está raro ahí, ¿verdad? Algo no va bien, porque quien dice la Biblia que le va a dar a uno la recompensa es Jesucristo. Es Jesucristo. Por consiguiente, como decía el hermano Miguel, esto lleva pinta de que no, de que es una parábola, de que no es real, pero como quiera vamos a seguir mirando. A ver, dice aquí también, después que menciona a las personas, ¿verdad? Y menciona cómo vivían en la tierra, uno era rico y uno era pobre. Dice que murieron ambos. Ya Abraham estaba muerto, ¿verdad? Sí. Pero dice que murió y fue llevado a Abraham y murió el otro y fue sepultado. Y entonces inmediatamente procede el texto. A dar a entender que en el Hades se atormentan a los muertos. El texto está diciendo eso. El texto está diciendo que en el Hades se atormentan ¿a quiénes? A los muertos. A los muertos. Tenemos que buscar una solución a este problema porque el texto está diciendo eso. Vamos a ver qué sucede. Dice, y vio de lejos a Abraham. O sea, Abraham no estaba en el Hades, aparentemente, porque él dice que lo vio de lejos, estaba en otro sitio, sí, diferente. Lo veía de un ángulo donde se podía ver, pero no se podía pasar. Exacto. Pero la idea aquí es que Abraham no estaba en tormento. No. Y dice, Abraham vendría siendo aquí, porque si dice en el seno de Abraham sería como Dios. Lo está poniendo como Dios. Como el paraíso. Que debería ser eso, eso debería despertar. Esto debería despertar a los que creen en esa doctrina. Exacto. Porque si ellos leen la Biblia saben que Abraham nunca puede sustituir a Dios. No. Y yo estoy seguro que si tú le hablas de otro tema y le das esa idea, ellos van a decir que no. No, Abraham está descansando. Pero aquí dice que Abraham es el que está dando el premio. Sí. Y eso hay una razón, pero vamos a seguir mirando. Dice aquí, estando en tormento, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. En su seno. Entonces, él, dando voces, dijo, Padre Abraham. El rico está llamando a Abraham padre. Eso es lo que está diciendo el texto. Sí. Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, ya que aparecen órganos físicos que hasta el día de hoy yo no he escuchado a ninguna persona de las que creen este tipo de cosas enseñando que el alma tiene cuerpo, que tiene dedo, ¿verdad? Que mueve la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Tampoco yo he escuchado a los que creen en el asunto de la inmortalidad del alma enseñando que el alma tiene dedo y lengua.
porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Hay algo importante aquí, antes de que pasemos a la explicación, Miguel. Hay algo importante y es que tiene que ser algo que no es real, porque fíjate que la razón por la que el rico no va es simplemente porque era rico y Lázaro comía migajas de su mesa. Eso es lo que está diciendo el texto. No está presentando que era un asesino, que era un violador, que era un ladrón, el rico, simplemente que era rico y no le daba quizá un plato de comida formal. Lo que le está diciendo que le daba migaja, lo que sobraba, caía de la mesa. Lo que salía la caía de la mesa. Algo que se le caía a alguien, entonces él lo tomaba. Observa que aquí hay algo interesante que Abraham le está diciendo, que la razón por la que él fue al infierno es porque cuando él estaba en la tierra tuvo sus bienes y Lázaro no tuvo. Y ahora Abraham le está diciendo, ahora se invirtió la torta. Ahora Lázaro está disfrutando y a ti te toca candela. O sea, se ve que detrás del texto no es literal, porque no creo que Dios le va a dar la felicidad a alguien porque, o sea, para que entendamos la idea bien, no es cierto que Dios le va a dar a una persona cosas buenas porque pasó trabajo en el mundo y a otro que vivió mejor o que era rico lo va a tratar mal supuestamente porque cuando estaba aquí en la tierra era rico y ahora no le toca la vida eterna. Ahí lo que está tratando es de explicar algo que está detrás del texto, algo que tiene que ver con los judíos directamente, porque fíjate que quién era lo que le decían padre a Abraham, los judíos. Los judíos. Entonces Cristo le está tratando de enseñar algo a ellos. Vamos a ver qué dice Miguel. Sí, claro, porque hay varios elementos, como ya se ha dicho, que nos muestran que la historia, que esa historia no puede ser real, no puede ser literal. Primero, se están comunicando. ¿Cómo es posible que el cielo quede tan cerca del infierno que se pueden comunicar entre ellos? Y fíjense que no se menciona la palabra alma por ningún lado. Se menciona rico, Lázaro, Abraham. O sea, se menciona la persona completa. Incluso se mencionan elementos del cuerpo. Se menciona dedo, se menciona lengua. O sea, aquí vemos algo que no puede ser literal. Por más que quieran enseñar. Muchos argumentan, dicen, bueno, que nunca en la parábola se menciona nombre propio. Pero eso no hay un texto que diga que eso tiene que ser una regla de oro. Que eso tiene que, aquí lo que sucede es que hay una excepción y es por una razón que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es lo que quiere enseñar la parábola? Lo que quiere enseñar esta parábola es que cuando una persona muere, o sea, que la decisión de la persona se deben tomar es en vida. Después de la muerte, ya nadie puede tomar decisión. Por eso, el versículo 26 de Lucas 16 dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Ok, aquí vemos una gran enseñanza, que después de la muerte, ya lo que usted haya decidido, se haya caminado con Dios o no haya caminado con Dios, la decisión suya está destinada. ¿Qué se quiere enseñar en esta parábola? Primero, como ya se han dicho, se menciona que el rico fue al seno de Abraham. Exactamente, el pobre que fue Lázaro fue al seno de Abraham. Entonces, ¿será que todos los redimidos vamos a ir al seno de Abraham?
Y yo le hago esa pregunta. Antes de que Abraham naciera, los redimidos, los que iban a ser salvos, ¿dónde iban? Iban al seno de Abraham. Ven que hay algo que no concuerda aquí. Incluso, ¿dónde está Abraham? Miren lo que dice la Biblia en el libro de Hebreo. En el capítulo 11 de Hebreo se mencionan los héroes de la fe. Y uno de esos héroes es Abraham. Versículo 8 de Hebreo 11 dice, por la fe, Abraham siendo llamado obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber ¿A dónde iba? a dónde ir, sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en la tierra ajena, habitado en tiendas con Isaac, Jacob, correderos de la misma promesa. Y el versículo 39-40 dice, hablando de forma general de todos los héroes de la fe que menciona de ahí, y uno de esos es Abraham, pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido. ¿Qué fue lo que no recibieron ninguno de ellos? Lo prometido. Versículo 40 dice, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea que nadie todavía, ninguno de ellos, de esos héroes de la fe, incluyendo a Abraham, ha recibido la promesa todavía de la vida eterna. Porque la vamos a recibir todo, junto con todo lo que se van a hacer salvos. Escúchame, Miguel, tú has tocado un tema muy importante. Él ha tocado un tema muy importante, ya que tenemos que analizar y hacernos la pregunta. Cuando Pablo escribió Hebreo capítulo 5, fue antes de Lucas 16, de que se escribiera Lucas 16, o sea, ¿qué cosa pasó primero? O sea, Cristo hizo la historia de la parábola, pero Pablo muchos años después es que escribe Hebreo. Por consiguiente, cuando Pablo ve a Abraham, lo ve que no ha recibido la patria, ¿verdad? No ha recibido la promesa, eso es lo que le está diciendo. Esto es un punto muy importante para aquellos que de alguna manera están interesados en descubrir la verdad de las cosas. Pablo, muchos años después que Cristo habló del rico y Lázaro, está diciendo que Abraham le dijo a Dios de lejos y murió esperando la patria. Y mucha gente piensa que está hablando de la tierra de Canaán. Y no es esa a la que se está refiriendo. No se refiere a la patria celestial. Porque Canaán, en el tiempo que Abraham vivía, Abraham era libre. Y disfrutó Canaán, se puede decir, porque Dios lo bendecía y tuvo muchísima riqueza y muchas cosas. Sin embargo, a la que está diciendo Hebreo, tiene que ser la patria celestial obligatoriamente, porque eso es lo que Pablo está explicando ahí. Ok, entonces decíamos que tiene mucho sentido ese texto que tú has leído, Miguel, porque es que es un texto que aclara la realidad totalmente. Es un texto que habría que ser una persona que no entienda la Biblia para no comprenderlo. El Hebreos capítulo 11, de hecho, es un texto por excelencia para entender lo que pasa en la muerte. Y me llama mucho la atención que el texto dice claramente, léalo, hermano, el último que él leyó, que es el último versículo. Hermano, lea de nuevo. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Muy bien, el texto está claro. No sé, lo que estamos aquí hemos entendido. No sé si ustedes entendieron lo mismo, pero vamos a ver. Hemos entendido que todo el que ha muerto, en el tiempo de Pablo, Pablo está diciendo que Abraham estaba muerto todavía, descansando. Ahora, si en este tiempo todavía Cristo no ha venido a buscar a lo suyo, quiere decir que todo el que murió está descansando entonces todavía.
tenemos que tener fe y también ser lógico, porque hay cosas que se puede usar la lógica. No en todas las cosas bíblicas tú necesitas tener una fe ciega y creer lo que te dijeron. No, hay momentos que sí se requiere, como por ejemplo creer en Dios. Tú tienes que creer que existe Dios porque eso es lo que la palabra enseña, y nosotros sabemos que la prueba es la creación, pero no hemos visto una persona física directamente, pero sabemos que Dios existe porque eso es lo que enseña la Biblia, que a través de lo que se ha hecho podemos determinar que Dios existe. Pero hay otras cosas como este asunto de la muerte que tienen textos de más para uno aclarar si la gente está viva en este momento o sea, después de muerte, si está viva después de la muerte o si está muerta de verdad. Y ese texto que acabamos de ver, además del de Lázaro, pero está bien porque el de Lázaro confunde a algunos, pero el de Hebreo aclara a Lázaro, a Lucas. El texto de Hebreo 11 aclara a Lucas 16 lo que pasa en la muerte. Así que, hermano, te invito para que despierte. Ok, entonces continuamos con la explicación. Si vamos al contexto de Lucas 16, leemos el versículo 14-15, dice: oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sabéis lo que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero vosotros conoce vuestros corazones, pues lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. O sea, el contexto nos está diciendo que estas parábolas Jesús se la está diciendo directamente a los fariseos. Algo interesante es que si vamos al libro de Juan, capítulo 8, versículo 54 en adelante, nos dice ahí Jesús: respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Vosotros no lo conocéis, yo sí lo conozco, y si digo que lo conozco, serían mentirosos como vosotros. Pero lo conozco y guardo su palabra. Y el 56 dice ahora: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, si pueden notar, los judíos tenían a Abraham y a los profetas como su padre. Por eso Jesús le dijo: Abraham ustedes tienen. Por esa razón los judíos, los fariseos, se creían que tenían la salvación ganada, porque tenían a Abraham, su descendencia venía de Abraham. Y por esa razón, en esta parábola, Jesús utiliza el nombre de Abraham, para, como queriendo decir que Abraham representa a los judíos. Entonces, según este texto, los judíos se creían ricos porque tenían a Abraham por padre, y se creían ricos porque tenían la salvación ganada. Si nosotros vamos ahora al libro de Mateo, capítulo 15, versículo 21 en adelante, aquí nos habla diciendo: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea, o sea, una mujer que era gentil, que no era judía, que había salido de aquella región, comenzó a gritar y decirle: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está grandemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose su discípulo, le rogaron diciendo: despídala, pues viene gritando detrás de nosotros. Él respondió, dijo: yo soy enviado, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces esta mujer siguió insistiendo, dice el versículo 25, ella vino y se postró delante diciendo: Señor, socórrame.
Y miren lo que Jesús les respondió, versículo 26. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiera. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Si notan algo interesante, que hay una relación, esta historia, con la parábola de Rico y Lázaro, porque Lázaro comía de la mesa de Rico, de las migajas que caían, que se le echaban a los perros. Fíjense que para los judíos, los perros, o sea, los judíos veían a los gentiles como perros, a los extranjeros como perros. Por eso Jesús aquí está haciendo una distinción entre judío y gentil. Judíos representa al rico y los gentiles representa a la nación gentil. Fíjense que ustedes han visto en la historia de este mundo una persona rica que deje entrar a pobre a su casa y que de lo que caiga de su mesa lo deje comer. ¿Usted ha visto algo así? Literalmente. No. O sea, que si lo pensamos con lógica, vemos que esto es realmente una parábola que tiene que tener una enseñanza. El rico representa a la nación judía, el Lázaro representa a la nación gentil. ¿Qué eso quiere decir? A los gentiles, ok. Jesús le está dando una enseñanza. Ok. Entonces, Miguel, para entender mejor, tú lo que estás diciendo es que Cristo quería enseñarle algo a los judíos y que lo que él quería enseñarle comenzaba primero haciéndolo entender que ellos eran muy confiados en ellos mismos porque tenían a Abraham como padre. Eso es lo que yo he entendido que tú estás explicando. Y tiene sentido. Si tú lo analizas, eso es lo que ellos creían. Ellos pensaban que la salvación era de ellos. Hay mucha gente actualmente que piensa así también, individuales, personas, no tiene que ser una iglesia específica, pero hay personas que piensan que ellos son los que están salvos y los otros no están salvos. Y esa es la mentalidad de la nación judía. Los gentiles sabemos claramente, otra cita que encajaría ahí, es una cita que se encuentra en Hechos capítulo 10, que demuestra que Pedro, que era judío, pensaba que Cornelio no tenía derecho a la salvación. Y él lo expresa cuando Dios le muestra el lienzo con los animales, que también es otro tema de confusión en el asunto de la alimentación para muchas personas. Pero vemos que es cierto que la nación judía, los miembros de la nación judía, pensaban que la salvación era para ellos solamente, porque tenían a Abraham como padre. Y esa es lo que sucedió con Pedro, el apóstol Pedro, cuando el ángel fue y lo mandó donde Cornelio. ¿Algo más ahí? Sí, aquí hay otra tremenda enseñanza, que Jesús, se puede decir que Jesús está profetizando, porque dice los versículos 30 y 31 de Lucas 16. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ello, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Hubo un muerto que Jesús resucitó cuando murió, que es una persona que también se llamaba Lázaro, literalmente. La Biblia dice que Jesús lo resucitó, pero los judíos querían matar a Lázaro. Otra vez. Lo querían matar. O sea, él estaba muerto y ellos querían matarlo, Sí, no, de nuevo. exacto, querían matarlo para que esté muerto otra vez. Para que esté muerto otra vez, porque era un testimonio muy grande que no se podía esconder delante de la gente. Wow, pero es... Pero aquí vemos que se está cumpliendo lo que dice aquí, que tampoco se persuadirán, o sea, que tampoco creerían, aunque vieran un muerto que se levantara de la tumba. Eso fue lo que vimos ahí. Cuando Lázaro resucitó, era un testimonio claro acerca del Hijo de Dios. Pero no quisieron creer. Entonces, hermano Juan, yo sé que hace mucho que usted ya entendió esto.
¿verdad? Que no es que usted tiene ningún inconveniente, pero si observamos, lo que estamos hablando aquí es que si tú le pones atención a la palabra de Dios y a la enseñanza que estamos estudiando, es muy difícil que alguien te extravíe. Sí. Es muy difícil que uno coja el camino errado. Entonces, fíjate, tenemos un rato solamente en esta parte. Ya se está poniendo un poco oscuro. Creo que podemos tocar otro tema más, otra cita más, por ejemplo, Miguel, porque leímos la del rico y Lázaro. Pero el hermano mencionó 2 citas más, las almas debajo del altar. Vamos, ¿qué te parece si tocamos eso? Hacer una revisión rápida. Hermano, busque allá Apocalipsis capítulo 6. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzga y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se cumpliera el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Hay un pequeño problema cuando la persona lee la Biblia y no se detiene a analizar y solamente utiliza los textos que entiende para excusar quizá alguna manera de interpretarla erróneamente, pero no se preocupa por organizar la palabra de Dios de modo que todo encaje y que un texto no contradiga al otro, va a llegar a la conclusión de que esto que estamos leyendo aquí es literal. Pero el texto, leyéndolo así, como yo escuché que él lo leyó, me di cuenta que no encaja dentro de lo literal. Eso es casi, por no decir 100% imposible, es casi imposible. ¿Por qué? Porque mira, de nuevo, cuando abrió el quinto sello, ya sabemos que el quinto sello es un periodo de tiempo, porque está diciendo que sucede algo en ese tiempo. Esto es algo de lo que sucede en ese tiempo. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Aquí hay un problema porque está diciendo que vio las almas debajo del altar, pero en el rico y Lázaro, ¿dónde estaban las almas? Una estaba en el infierno y otra en el seno de Abraham, que es la gloria, supuestamente. Entonces tienen que ponerse claro. Primero, antes de nosotros, por ejemplo, antes de nosotros aclarar lo que significa esto, le hacemos un llamado a los que creen que esto es literal, que las almas están vivas, porque hay una contradicción muy grande. Hay contradicción porque justamente este texto bíblico está diciendo lo contrario que dice el libro de Lucas acerca de lo que pasa en la muerte. Porque dice que estas personas estaban, miren cómo dice el texto aquí, Miguel, te paso la palabra ahora, mira cómo dice el texto. Vi los muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estamos viendo claramente que aquí hay un elemento de confusión si se interpreta que es literal, porque el texto está diciendo que las almas están clamándole a Dios: ¿por qué no vengas de los que moran en la tierra? Y se supone que está hablando de quienes lo mataron a ellos y lo hicieron y lo torturaron, ¿verdad? Están pidiendo justicia. Pero en el rico y Lázaro dice que uno se va directo a la gloria y el otro se va al sufrimiento de una vez. O sea que hay una contradicción grande. Así que vamos a pasar la palabra a Miguel para que Miguel nos oriente más, hay un poco más. Sí, es interesante que el libro de Apocalipsis es un libro netamente simbólico, que trata sobre símbolos que no son literales, que representan algo también. Si notan aquí, en el altar que estaba en el santuario, en el atrio, el altar del holocausto, era donde se hacían los sacrificios de animales. Ahí se derramaban la sangre. Y yo quiero, para ir al libro de Génesis, capítulo 4, versículo, vamos a leer de versículo 9 y 10. Aquí se está relatando la historia de Caín y Abel. Y Génesis 4. Génesis 4, sí. Versículo
9 y 10. Ok. Entonces aquí se relata cuando después que Caín mató a Abel y Dios va directamente a Caín y le pregunta por su hermano. Y dice versículo 9, entonces Jehová preguntó a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, yo no sé. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Versículo 10 dice, Jehová le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Yo le pregunto, ¿puede la sangre hablar? Bueno, si es interpretando que todo lo que, ¿verdad?, dice la Biblia en todo momento es literal, entonces eso es lo que habría que entender también aquí, pero obviamente se está viendo que es una parábola que está usando aquí. Exactamente, lo que quiere decir que el hecho o el evento que sucedió requiere justicia, porque Caín mató a Abel sin una justificación, porque no hay ninguna justificación para matar a alguien. Entonces eso mismo está sucediendo en Apocalipsis capítulo 6, cuando dice que las almas clamaban debajo del altar. Lo que era lo que clamaban eran la sangre de ellos, porque sobre el altar era que se derramaba la sangre, y clamaba en forma de que hay que hacer justicia y que Dios es el Dios que hace la justicia, que va a recompensar a cada quien según su obra. Muy bien, entonces Miguel lo ha explicado todo, eso quedó bien claro ahí. Si nosotros vemos en ese texto que acabamos de leer, para que ya acabemos con él, porque es bien rápido, Dios le dice que le da vestiduras blancas y los manda que descansen un poco más de tiempo. Inclusive el texto está diciendo que ellos están descansando hasta que Dios haga algo por ellos en el futuro. Que ese algo por ellos, señores, es lo mismo que dijimos del texto de Hebreo, que sean ya cuando se le entregue su kit completo, su kit, como dicen, su paquete completo de beneficio que va a tener en la vida eterna la persona. Así es que estamos viendo claramente, ese texto está más que claro. No puede ser literal. ¿Por qué no? Porque se contradice con el texto del rico y Lázaro. Porque en uno Dios supuestamente da ya los beneficios de la vida eterna, pero en otro están rogándole que se vengue Dios y que les dé, lo tienen en un altar todavía donde fueron matados, lo tienen sufriendo. Y obviamente eso es una enseñanza de que Dios tiene presente lo que explicaba Miguel, que hay que hacer justicia por los abusos que se cometieron contra esas personas quitándole la vida. Entonces, Miguel, para avanzar, a ver si el tiempo nos da, podemos tocar el texto que sigue, que es de las almas, que el que puede matar el alma, mencionaba el hermano, que es uno de los textos muy utilizados, es un texto usado en el mundo cristiano evangélico y pentecostal como una prueba. De hecho, a mí un compañero mío en el trabajo, me sacó ese texto, no hace todavía ni 15 días de eso, bien, como prueba de que la persona cuando muere sigue viva. Pero vamos a tratar si lo podemos explicar aquí lo mejor que se pueda para que los hermanos sinceros puedan entenderlo bien. Podemos leer el texto en Mateo 28, 10, 28, para saber de dónde vamos a partir. Mateo 10, 28. Y no temáis. Y no temáis a lo que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Muy bien, este texto es tomado ahí abiertamente. De hecho, hay personas, hay hermanos adventistas que al no tener mucho dominio, quizás cuando le sacan ese texto que están enseñando la fe de Jesús o dando un estudio bíblico profundo, y hay personas que vienen, y le sacan ese texto, pues los hermanos se intimidan, porque el texto aparentemente está diciendo que hay algo que queda vivo cuando el cuerpo muere. Así que, Miguel, ¿cómo podríamos enfrentarnos a esta situación, un caso difícil así? ¿Qué podríamos ver en el texto para poder aclararle a los hermanos si es así o no es así? Bueno, cuando vamos al contexto,
se está hablando de la persecución sobre el pueblo de Dios en el tiempo de fin. O sea, sobre la persecución de los hombres hacia el pueblo de Dios. Eso lo empieza hablando desde el versículo 16, que dice: yo os envío como oveja en medio de lobo, sé pues prudente como serpiente y sencillo como paloma. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a concilios y en su sinagoga os azotarán. Y así sigue hablando el capítulo, el contexto sobre la persecución de los hombres a los hijos de Dios. Entonces en el versículo 26 dice: así que no los temáis, porque nada hará encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tiniebla, decidla en plena luz, y lo que os oís al oído, proclamarlo desde las azotea. Y entonces el versículo 28 es que dice: no temáis a lo que matan el cuerpo. O sea, lo que Jesús te está diciendo: no temáis a lo que lo van a destruir, a los perseguidores que va a perseguir el pueblo de Dios. No temáis a lo que maten el cuerpo, pero el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué significa la palabra destruir? La palabra destruir significa eliminar. Exacto. Entonces está diciendo que el que puede destruir el cuerpo y el alma, ¿en dónde? En el infierno. O sea que si Dios a los impíos va a destruir el alma y su cuerpo en el infierno, entonces eso significa que el alma no es inmortal, porque va a ser destruido. Claro. O sea, está claro eso ahí, esa parte que le está explicando. Está clara ahí esa parte que el hermano Miguel está explicando. Fíjense que en ese mismo texto, él está demostrando que el alma será destruida. Sin embargo, yo quiero que vayamos al contexto bíblico también, que se encuentra en Lucas, capítulo 12. Y vamos a leer en el versículo 4 en adelante. Lucas 12, 4 en adelante. Otro texto que significa lo mismo, ¿verdad? Porque hay algo interesante, Miguel y Juan. Es que la gente usa mucho ese texto, pero este no lo quiere usar. Vamos a escuchar este texto a ver si confunde en algo. Lucas, capítulo 12, versículo 4 dice: más os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después más nada pueden hacer. Mira cómo lo presenta aquí el texto. Estamos hablando de los dos mismos textos y eso es lo que Miguel estaba explicando también, ¿verdad? Está diciendo que matan el cuerpo, más nada pueden hacer luego de eso. Pero les digo a quién deben temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echarte en el infierno. Sí, os digo, a este temer. Algo interesante ahí es que lo que tienen esta creencia de la inmortalidad del alma, cree que lo que se va a quemar solamente es el alma, eso que sale, que ellos dicen que sale. Pero aquí dice que Dios va a destruir el cuerpo, sí, y el alma. Exacto. O sea, la persona completa, porque realmente la persona es el alma, porque el alma es sinónimo de vida, porque tú leíste en el texto paralelo a Mateo, en Lucas, que aquí se habla de alma en Mateo, pero Lucas habla de vida. Correcto. Como haciendo un paralelismo entre alma y vida. Bien, hermanos, hemos visto claramente, hermano Juan, que esos textos leímos 3 ideas. Hay más que en otro momento podemos analizar. Por ejemplo, que Jesús descendió a los infiernos, le predicó a los espíritus encarcelados. Ahora no hay tiempo para eso ya, porque queremos tocar otra cosita más de lo que queremos hacer. Ya el tiempo se nos fue totalmente. Estamos dándole algo extra para aquellos que les interese, pero ya hemos visto claramente lo que pasa en la muerte. Cuando la persona muere, ahí sí, y ahora entran los textos que aclaran, como por ejemplo Génesis capítulo 3 versículo 19, donde Dios le dice a Adán: polvo eres y al polvo volverás. Que hay un montón de textos parecidos a ese que te hablan claro. Pero desgraciadamente la mayoría de los cristianos a veces no se dejan guiar de los textos fáciles.
y se dejan guiar de los textos simbólicos y entonces por eso se encuentran en un problema después. Entonces, bien, hermano, eso es todo lo que tenemos acerca de la muerte. Por ahora es un tema muy interesante, es un tema que tiene mucha tela que cortar. Ya mencioné algunos casos que nos faltan. Vamos a concluir ahora para tener una oración y vamos a ponernos en actitud de oración para que podamos concluir con este tema. Oremos. Buen Dios y Padre eterno, te damos las gracias porque nos has permitido estudiar tu santa palabra. Gracias porque los amigos que van a ver este video van a poder disfrutarlo y van a poder sacarle provecho. En tu mano ponemos toda esta actividad. Permite, Dios, que estos temas, aunque sean sencillos, puedan alcanzar el objetivo, que es ayudar a aquellos que tienen confusión con esos textos difíciles de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.